Buenos días, jóvenes. Vamos a resolver un ejercicio. En este caso sería resolver la ecuación del telégrafo. Resolver. Este es un problema pues muy famoso, ¿no? La ecuación del telégrafo. Y lo vamos a utilizar, vamos a resolverlo utilizando pues variables separables. Método de variables separables. Entonces la ecuación del telégrafo lo que me dice es lo siguiente. Me aparece pues de la siguiente manera, ¿no? U sub tt más una constante a por la derivada con respecto a t de u más un b por u y eso igualado a c cuadrado u sub xx. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer con 0 menor que x menor que l y además de esto para t mayor que 0. Acuérdense que aquí la variable t pues va a representar el tiempo y vamos a tener pues condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales y condiciones de frontera. Pues esta vendría a ser la primera, igualada a una función f de x. La siguiente vendría a ser una condición de la primera derivada. Derivo con respecto a t. Evalúo en 0 el tiempo. Y esto pues me tendría que dar 0. Y otra de las que nosotros vamos a tener serían estas dos, U0, T. Pues eso tiene que ser igual a U evaluada en L para la variable X, T. Pues eso también tiene que darme de alguna manera 0, ¿no? Esto sería las condiciones que nosotros pues le imponemos a la ecuación, ¿sí? Esta ecuación es una de las ecuaciones más famosas, ¿verdad? La ecuación del telégrafo. Entonces, la idea para resolver, ¿no? Esta ecuación es asumir que, pues, tenemos que en este caso u de x, t se puede ver como una x de x, t mayúscula de t, ¿no? Es decir, es de variables separables. Eso es lo que vamos a asumir. Y entonces, pues, si ustedes se fijan, lo que nos va a quedar siguiendo los pasos, nos va a quedar una x por una t prima más una a x t prima más una b xt. Por cierto, no lo dije, pero aquí asumimos que estas son constantes, no constantes reales. Eh, pues en algún punto el problema lo debería de decir. Lo vamos a poner acá entonces. Tanto A como B como C pues pertenecen a los reales. Y pues por comodidad vamos a decir que pues C es distinto de 0, ¿no? En realidad todas son distintos de 0, tanto la A como la B, pero si fueran 0 pues tendríamos la ecuación de la onda normal y ustedes podrían, si la A y la B, ¿verdad? Podrían seguir lo que está en el libro. Entonces tenemos esto, entonces esta ecuación, bueno, a esta le vamos a llamar 1.
Esta le vamos a llamar 2. En este caso, pues vamos a dividir, bueno, antes de eso, fíjense que con estas condiciones iniciales, por un lado, aquí voy a dividir, vamos a dividir, antes de hablar de las condiciones, dividamos en este caso por este producto xt, o es lo mismo que decir dividimos por 1. Entonces, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Entonces, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. En este caso me va a quedar una t' entre t más una a t', todo eso entre t. Acá me va a quedar una más una b. Esto va a ser igual. Y esto, bueno, otra vez, como lo habíamos visto en el video anterior, pues esto es una función g que depende solo de t. Esto está igualado a otra función que solo depende de x, que le vamos a llamar h de x, y la única manera es que esto sea una constante, ¿no? Entonces, a esta constante, por comodidad, le vamos a poner menos lambda. Esto nos permite, entonces esto nos permite a nosotros, de acá vamos a obtener pues el siguiente sistema. Ya simplificado va a ser t' más at'. Esto a su vez más sería b más lambda. Esto por t. Y esto a su vez igualado a 0. Y fíjense bien que de la otra me va a quedar xb' más sería lambda, eso entre c cuadrado, lambda, eso entre c cuadrado, y aquí le vamos a poner lambda c cuadrado entre c cuadrado y esto x, ¿no? Y esto me va a quedar igualado a 0. Este sería el sistema que nosotros debemos de resolver, pero este sistema pues tiene algunas condiciones, ¿no? Estas pues uno las puede resolver utilizando los métodos que uno aprende en ecuaciones diferenciales y utilizando aquel cambio y igual a e a la rt o e a la rx, dependiendo de cuál de las dos queremos resolver. Pero como tenemos estas condiciones, con estas condiciones y esta forma vamos a ver qué es lo que tenemos. Entonces, por las condiciones, aquí apartecito ahora, por las condiciones iniciales. Iniciales y de frontera, como quieran. Condiciones. Entonces, fíjense bien, de la primera tenemos u de x, 0 tiene que ser igual a f de x. Ah, ok, pero como yo ya tengo la forma de mi ecuación, esto implica que x de x, ¿verdad? Esto por t de 0 tiene que ser igual a f de x. Y entonces fíjense bien que de aquí lo que me va a salir es que pues la x, estaba viendo una función, la x de x pues se puede ver como f de x dividido eso entre t de 0. Entonces hay que pedir que t de 0 sea distinto de 0, ¿no? T de 0. Entonces acá pues obviamente a 0, ¿no?
Entonces, sea distinto de 0, perdón. T de 0 sea distinto de 0. Lo siento. Ajá. Fíjense bien que si yo hago la derivada, u sub t, bueno, ya habíamos de x, t, le evaluamos en 0. Bueno, esto tiene que ser 0, ¿no? Lo que me está diciendo ahí. Pero entonces esto, acuérdense que como es variable separable, al hacer la derivada solo es tener t'. Entonces esto sería x de x por t', pero evaluada en 0. Entonces fíjense bien que aquí, cuando yo pongo una función que sea distinta de 0, una f de x como condición distinta de 0, no me va a permitir que esta sea 0 para todo x. Y como lo quiero igualado a 0 esto, entonces por fuerza la t' evaluada en 0, ¿sí? La t' evaluada en 0, esa debería de ser 0 o evaluada en 0, ¿no? Debe darme 0. Esto por un lado, ¿no? Tengo esta condición, tengo esta. Bueno, luego si agarro esta o esta de acá abajo, lo que me está diciendo es que u de 0, t, esto me tiene que dar 0. Ahora, aquí estamos viendo que entonces la x evaluada en 0 por la t de t, la t de t, la función t de t, pues eso me tiene que dar 0. Ahora, obviamente, una manera es que esta sea 0, pero sería la solución trivial y no, o sea, no nos gustaría que fuera la solución trivial. De hecho, no podría ser si la f de x es distinto de 0, ¿no? Y entonces, pues acá lo que tendríamos es que por fuerza x de 0 tiene que ser también 0. Sí, entonces eso es lo que tendremos acá, que x evaluado en 0, pues eso tendría que darnos 0. Y por último, la u de L, t igualada a 0. Esto también implica que la x de L o x evaluada en L por la t de t, pues esto me dé de nuevo 0. Y entonces esto va a implicar que la x de L por fuerza tiene que ser 0. Y entonces fíjense bien qué interesante. Nos vamos a centrar pues en las condiciones de estos problemas y nos vamos a centrar en este con estas dos condiciones, ¿no? Eso es lo primerito que vamos a tratar de resolver para resolver la ecuación del telégrafo utilizando el método de variables separables. Entonces, fíjense bien. Entonces, vamos a resolver esta. Entonces, tengo xb' más lambda, todo esto entre c cuadrado por x. Esto tiene que ser igual a 0. Y vamos a tener las condiciones x en 0 igual a x valuado en L. Y esto va a ser igual a 0, ¿no? Y acuérdense que nuestro problema sería 0 menor que la variable x menor que L. Bueno, entonces, otra vez, pues vamos a usar esos métodos en ecuaciones diferenciales ordinarias que uno aprende, ¿no? Sea pues la x mayúscula, obviamente e a la rx. Entonces, acuérdense que esto me va a dar, pues, si usted hace las cuentas, le va a quedar así, r cuadrado más lambda c cuadrado, ¿sí? Y esto a su vez igualado a 0. Entonces, acuérdense que aquí pues tiene que ver mucho cómo es el coeficiente que está acá, ¿no? Entonces, este nos va a dar 3 casos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los casos? Bueno, el más facilito es tomar lambda igual 0. Si lambda vale 0,
entonces automáticamente el R vale 0 con multiplicidad 2. Multiplicidad 2. Y esto va a implicar, si ustedes se acuerdan de sus cursos de ecuaciones diferenciales, que la X mayúscula, entonces se puede ver como una constante mayúscula AX más B, ¿no? O aquí nomás, ¿no? La lambda vale 0, xb' vale 0, integro una A, vuelvo a integrar una AX más B. Entonces, esta es la primera ecuación. Ahora, esta con las condiciones iniciales, pues la debemos de descartar. ¿Por qué? Porque si X valuada en 0 vale, bueno, X valuada en 0 de esta forma en realidad es B, pero eso a su vez tiene que ser 0. Y si la evalúo en L, pues es A por L, ¿no? Y la L pues distinto de 0. Entonces la A vale, esto implica que la A vale 0. 0 y entonces la X pues tiene que ser idénticamente nula. Y esto pues no se quiere, ¿no? Entonces permítanme, espera. Y esto como les dije, no lo queremos, ¿verdad? Esta no entonces. Este sería pues el primer caso, ¿no? El segundo caso, pues vamos a hacer, vamos a descartar, antes de quedarnos con el caso que realmente interesa, es si la lambda es negativa, ¿no? Este sería otro caso que vamos a ver que se descarta. Si lambda es menor que 0, entonces en realidad esta ecuación, pues, esta ecuación en realidad se ve como r cuadrado menos una constante de le voy a poner igualado a 0, ¿no? Igualada a 0. Esta es una d. Sí, y entonces esto implica que mi solución X, no sé si se acuerdan ustedes, vendría a ser una A por E a la D por X más una constante B por E a la menos D por X. Sí, y entonces otra vez de las condiciones, X de 0 vale 0. Y entonces esto lo que nos da es el sistema. Bueno, esto lo que me queda entonces es, al evaluarlo en 0, es que A más B, pues por fuerza tiene que ser 0. Y XL, a ponerlo así, XL, X evaluado en L también vale 0. Entonces, esto me da A E a la DL más B E a la menos DL. Esto también vale 0, ¿no? Entonces, este es un sistemita que la única solución, pues como ustedes pueden comprobar, es que A sea igual a B y eso a su vez, pues que sean 0. ¿Cómo lo hago? Bueno, multiplico por menos E a la DL, resto se cancelan las A, me queda de factor común la B. Y entonces como la suma de las exponenciales es distinta de ceros porque la de ella es distinta de 0 porque la lambda es menor que 0. Entonces ahí me va a salir que B es 0 y luego multiplico, por ejemplo, por menos C a la menos DL y ahí resuelvo para A y también me va a salir que, pues de alguna manera A es igual a B y eso, pues a su vez es igual a 0, ¿no? De hecho, solo encontrando B igual a 0, solo sustituyo y la A ya vale 0. Entonces, en realidad, pues ahí está, ¿no? Y entonces esta solución también se descarta. Entonces ya solo me queda el tercer caso, que vendría a ser si lambda es mayor que 0.
permítanme. Tercer caso vendría a ser si lambda pues es mayor que 0. Pues en este caso entonces la ecuación que me queda es un r cuadrado más lambda entre c cuadrado igualado a 0. Y entonces acuérdense que esta lo que me está dando es las complejas, ¿no? El más menos beta i. Y en este caso el beta i, el beta en este caso vendría a ser, o bueno, no le voy a poner beta, lo voy a poner de un solo, no veo que sea. Está chiquito el argumento, entonces esto sería raíz de lambda, todo eso entre c, por i, ¿no? Entonces esto me permite decir que mi solución x de x, en este caso, pues vendría a ser un a mayúscula coseno de, en este caso, raíz de lambda c por x, más un b seno de raíz de lambda, todo eso entre c, x, ¿no? Entonces con las condiciones iniciales, si la x de 0 vale 0, esto implica, fíjense bien que esto implica que, bueno, evaluado en 0 el seno se anula y el coseno pues, vale 1, entonces esto implica que la a vale 0. Ay, permítanme. Que la a vale 0, ¿no? Esto implica que la a vale 0. A veces se me va el pulso. Que la a vale 0. Ah, y entonces esto implica entonces que x de x pues es de la forma b por seno de raíz de lambda cx. Ahora, como no queremos la nula, aquí ya le ponemos o imponemos, ¿no? Que la b tiene que ser por fuerza distinto de 0. Sí, ¿por qué? Porque si es 0, pues x de x quedaría 0. Y acuérdense que acá ya observamos que x de x es f de x entre t de 0. Y si la f es distinta de la función nula, entonces no tiene sentido decir que la x es nula, ¿no? Y igual si fuera nula, pues tendríamos de alguna manera la solución trivial y si impongo una función distinta de la nula, ya no tengo la solución para la ecuación del telégrafo. Es decir, no puedo resolver esa ecuación. Es una ecuación inconsistente. Bueno, entonces ya tengo esto. Y entonces vamos a ver la otra condición. Es que si x evaluada en L vale 0, por fuerza entonces, al tener esto igualado a 0, me queda que b distinto de 0, entonces lo que me queda es que el seno de la raíz de lambda sobre c por x, pues eso vale 0, ¿no? Ah, perdón, por L, porque lo estoy evaluando en L. Disculpen, por L. Sí, estoy evaluando en L. Entonces, eso tiene que ser 0. Ah, pero esto ya sabemos que esto es sí, solo sí, pues raíz de lambda C L pues viene siendo una cosa llamada NP, ¿no? Con N pues en los enteros. Entonces esto lo que me está dando son una cantidad infinita de soluciones. Sí, esto sí, solo sí, en este caso lambda viene a ser CNP, todo eso entre L y todo eso pues al cuadrado, ¿no? Entonces este vendría a ser mi lambda.
Y entonces fíjense bien que ya tengo el lambda este que al principio habíamos igualado dentro del método de variables separables y que es una constante, ya hemos determinado, bueno, hemos determinado infinitos lambdas, ¿no? Estos lambdas al final dependen de n, con n que pertenece a los enteros, y entonces tengo una infinidad de soluciones, x sub n de x, que habría que ver, bueno, vamos a ponerle a esta constante también que dependa de n, porque no necesariamente va a ser la misma. Y aquí pues sería seno de, bueno, como es la raíz de NCL vale NP, entonces, perdón, raíz de NC sería NP sobre L, entonces aquí sería NP sobre L, eso por X, ¿no? Esta vendría a ser la solución. Entonces ya aquí hemos llegado a algo muy importante. Hemos llegado a esto, ¿no? A esto de acá. Con lambda sub n de esa manera. Bueno, entonces ya tenemos, digamos que la X. Nos falta entonces encontrar la T. Pero para la T, pues ya tenemos también la ecuación, que sería esta, solo que esta solo tiene una condición, que T' en 0 tiene que valer 0, ¿no? Esta sería la única condición que le hemos encontrado y que T de 0 pues sea distinto de 0 para encontrar, ¿no? Ahora, aquí sería para cada n. Entonces vamos a tenerlo de esta manera. Para n. Para cada, mejor dicho. Lambda sub n igual a np c sobre L, eso al cuadrado, con n pertenece a los naturales. Sí, eso es lo que nos había dado, ¿no? Aquí están los cada. Entonces nosotros vamos a tener, pues vamos a tener esta ecuación. Hay que resolver esta ecuación, ¿no? La t' más at' más b más lambda t igualado a 0. Entonces hay que resolver esa ecuación. Y entonces lo que vamos a hacer, bueno, es plantear la ecuación. La ecuación vendría a ser de esta forma. Entonces tenemos t' más at' más, en este caso vendría a ser b más lambda sub n, eso por t, igualado a 0. Y no olviden, pues, bueno, hasta aquí solo tenemos t de 0. Pedimos que no se anule. Es distinto de 0. Y t' en 0 es así, pues. Ya vimos que tenía que ser 0, ¿no? Entonces este sería el problema que nosotros vamos a resolver. Entonces otra vez pasemos como aprendimos en ecuaciones diferenciales ordinarias. Sea t, pues otra vez e a la rt, nuestro cambio de variable auxiliar. Entonces lo que me va a quedar es e a la rt, siendo todas esas cuentitas, ¿no? Va a quedar r cuadrado más AR más B más lambda N, ¿no? B más lambda sub N. Todo esto pues igualado a 0. Y entonces lo que tenemos es nuestra ecuación auxiliar, ¿no? Dependiendo de cómo es esto. Ay, permítame, se me borró todo. AR más, en este caso sería B, ¿no? Paréntesis, esto sería igual a 0. Y entonces, acuérdense que esto es sí, solo sí, pues aplicamos la cuadrática. R va a ser menos A
más menos raíz de a cuadrado menos 4 b más lambda sub de n. Todo esto sobre 2. Bueno, entonces este vendría a ser las soluciones para los R, ¿no? Entonces acuérdense que aquí tenemos casos. Pues los casos tienen que ver con el discriminante, ¿no? En este caso, si a cuadrado es igual a 4b más lambda sub n, o el discriminante de la cuadrática es 0, es lo mismo, entonces pues mi r en realidad solo es menos a medios, ¿sí? Pero con multiplicidad 2, entonces en este caso, fíjense bien, lo que me va a quedar es que t de t vendría a ser una cosa, digamos que, vamos a poner d, una constante d, e a la menos, no, dt de un solo, ya sacándole el factor común, ¿no? Por la multiplicidad sería dt más c por e a la menos a medios de t. Esta vendría a ser, ¿no? Y fíjense bien que si evalúo en 0, pues esto se vuelve 0. Acá pues e distinta de 0, ¿no? E distinta de 0 por puesto que pues en este caso t de 0 es distinto de 0. Habría que ver qué me va a dar la derivada. Si yo derivo t' en t, esto vendría a darme d e a la menos at a medios de t menos a medios de dt más c por e a la menos at. Y entonces como t en 0 vale 0, entonces en este caso cuando evalúo me queda d menos a medios de e, ¿no? De e igualado a 0. Es decir, d por fuerza de tiene que valer a medios de e. Entonces miren qué interesante. Entonces ya encontré una manera de expresar la t de t en este caso. La t de t. Bueno, esta es una t sub n, ¿no? Porque acuérdense que el lambda. Bueno, no, en este caso no hay lambda. Exacto. Perdón, en este caso se me anuló. Sí, en este caso me queda solo e, factor común. Aquí me queda a medios de t más 1. Todo esto por e a la menos a medios de t. Entonces, este sería en el primer caso. Ya tenemos una cosa, algo importante, ¿no? Esto lo guardamos. Entonces, nos queda esto. En el siguiente caso es si el argumento es mayor que 0. Si a cuadrado menos 4b más lambda sub n
pues es mayor que 0. Entonces, obviamente el R, el R se va a ver menos A medios. Vamos a ponerlo así, más menos. La raíz de, bueno, a esto me dan ganas de ponerle una constante. Tendríamos dos soluciones para el R. Sí, esto implica entonces que T de T en este caso viene siendo una constante. Otra vez voy a usar la D. En este caso voy a sacar esto a la... Le voy a poner, permítanme, como en las complejas uso beta, le voy a poner alfa. D a la alfa T más a la menos alfa T. Todo eso por a la menos A medios. Vamos a ver así. Y esto obviamente de T. Miren, esta sería como la forma. Sí, sería menos A medio más una parte, menos A medios menos la otra parte. Pero donde el alfa con alfa, obviamente aquí lo definimos con alfa igual a la raíz de A cuadrado menos 4 B más lambda sub n. Sobre 2. Esta sí ya sería una T sub n, ¿no? En realidad ya sería una T sub n porque depende del alfa sub n. En la primera no porque desapareció, pero en esta sí. Y entonces si evaluamos condiciones iniciales, fíjense bien, D más C tiene que ser distinto de 0 si T de 0 es distinto de 0, ¿no? Esto es porque cuando evalúo en 0 es D más C lo que me queda. Y si hago la derivada, bueno, esta derivada, déjenme ver. Bueno, T' en T, si usted se fija, pues vendría a ser, voy a como que sumo, entonces me queda D, me queda la constante menos A medios más alfa por la exponencial, ¿no? E a la menos A medios más alfa. Aquí digamos que ya lo multipliqué, entonces ya lo tenemos. Y aquí me queda E otra vez a la menos A medios menos alfa. Sí, por E a la menos. Entonces aquí me va a quedar A medios más alfa. Todo eso por T. Y entonces si lo evaluamos en 0, como T' en 0 vale 0, entonces lo que vamos a tener acá es evaluado en 0, esto es 1, esto también es 1. Entonces vamos a tener que, bueno, no se me simplifica nada, pero si digamos que despejo para D, si despejo para la D, me va a quedar menos A medios. Sería A medios, entonces más alfa. Todo eso por E. Eso entre menos A medios más alfa, ¿no? Y entonces acá pues al multiplicar por 2 es mejor tenerlo así de, va a ser igual a
A ver, alfa o 2 alfa más A. Todo esto entre 2 alfa menos A de E. Y aquí pues ya viene, aparece una condición que A sea distinto de 2 alfa, ¿no? O que alfa sea distinto de 2A, porque si no pues tendríamos problemas. Y entonces finalmente meto esa ahí y ya me queda pues la solución. Creo que esta se puede seguir, a ver, se puede seguir transformando. La voy a... Creo que se puede seguir transformando, pero bueno, no importa. Ya la T sub n de T la voy a ver como una E. Todo eso por, a ver, déjenme ver. Déjenme ver, ajá. 2 alfa más A entre 2 alfa menos A E a la alfa T más, bueno, saqué E, entonces E a la menos alfa T. Todo esto por E a la menos alfa medios de T. Fíjense que hay una manera interesante de escribir esto que podría ayudar, que es sacar, por ejemplo, de factor común 2 alfa menos A y sacar, en realidad lo vamos a hacer. Solo por jugar un poquito con esto, puedo escribir esto así y tener 2 alfa menos E. Y fíjense bien qué es lo que me va a quedar. Me va a quedar 2 alfa más A sobre 2, ¿no? Multipliquen. Entonces acá el 2 se cancela, el otro acá. Me queda E a la alfa T más, y fíjense bien que aquí me queda, como lo agregué, sería 2 alfa menos A. Todo eso sobre 2 por E a la menos alfa T. Esto por E a la menos A medios de T. Esto es para escribir esto de la siguiente manera. Esto para escribir esto como 2E, por ejemplo, sobre 2 alfa menos A. Si quieren, dejen la exponencial acá, E a la menos A medios de T. Y fíjense bien que me va a quedar. Me va a quedar, si junto las alfas, saco 2 alfa y me queda E a la alfa T más E a la menos alfa T entre 2. Esto es un coseno hiperbólico. Entonces es 2 alfa coseno hiperbólico de alfa T. Esta es una manera que a veces hace la gente para escribir. Aquí me queda un A medios, E a la alfa menos A medios, E a la menos alfa. Entonces, pues es un seno hiperbólico, ¿no? De alfa T. Entonces, esta sería una manera de hacer este, ¿no? Entonces, aquí ya tendría la solución T sub NT en el segundo caso. Miren que ya solo nos faltaría un tercer caso, que es un caso 3. Entonces, ya vimos si A cuadrado menos 4 por B más lambda sub n es mayor que 0, ¿no? Entonces, tercer caso. Bueno, no le puse casos, pero este sería el caso 3, como salté de pizarra, que sería así, A cuadrado, sí, A cuadrado menos 4 B más lambda sub n es menor que 0. Entonces, en este caso, otra vez, alfa, pues en este caso, perdón, R, alfa no, R, y esa es lambda, perdón. Entonces, R siempre se va a ver como A medios
más menos, bueno, aquí le vamos a poner un beta i. Aquí sí aparece el beta con, pues beta, pues vendría a ser la raíz de 4 por b más lambda sub n menos a cuadrado. Y todo eso pues sobre 2. Entonces, fíjense bien que entonces en este caso, la solución t sub nt, pues vendría a ser un perdón, aquí era negativo, ¿no? Déjenme regresarme. Ok, aquí era negativo a medios, correcto. Y las complejas, ¿no? Entonces, es e a la menos a medios de t por t. Y aquí pues otra vez una d coseno de beta t más una e seno de beta t. Seno de beta t. Sí, entonces eso es lo que tenemos. Otra vez, si evalúo en 0, si t evaluada en 0 es distinto de 0, entonces esto lo que me va a decir es que evaluando en 0 esto es 1, esto es 0, esto es 1, lo que me está diciendo que la d es distinta de 0. Y si derivo, bueno, t sub n' en t. Bueno, acuérdense que esta sería t sub n, ¿no? T sub n' en t, pues es larga, bueno, menos a medios. No es tan larga, pero sí un poquito tediosa, menos a medios de t por esto de coseno de beta t más e seno de beta t más siempre e a la menos a medios de t, derivando esta, bueno, la de coseno es menos seno, entonces beta de seno beta t que va a desaparecer más beta e y aquí me va a quedar coseno, ¿no? Derivada de seno es un coseno. Y entonces la evalúo en 0, t' sub n en 0, me queda 0 y entonces ¿a qué me queda menos a medios? Menos a medios, esta sobrevive, menos a medios de d. Esta sí desaparece, acá esto es 1, esto también desaparece, entonces me queda más beta e. Y eso tiene que ser igual a 0. Como la d es distinto de 0, voy a despejar para la e. En este caso despejamos al revés, ¿no? La e. Usualmente estábamos despejando la d, pero en este vamos a despejar la e. Y entonces la e viene a ser a sobre 2 beta. A sobre 2 betas de d. Y entonces finalmente mi t sub n en t viene siendo, bueno, voy a sacar de factor común la d, entonces me va a quedar d e a la menos a medios de t, me va a quedar acá un coseno de beta t más un a sobre 2 beta seno de beta t, que es muy parecida a las hiperbólicas, ¿no? Que tengo acá arriba. Sí, acá era A. Entonces, eso serían pues mi t sub n en mis 3 casos, ¿no? Y entonces hay que finalmente juntar la respuesta. Como para cada n tengo
un t sub n y un x sub n, pues la respuesta de esto es la suma, ¿no? Entonces, finalmente, para mi ecuación del telégrafo, u de x, t vendría a ser, pues, una sumatoria infinita, sumatoria de n igual a 0 a infinito. Entonces hay que ver las formas que tenemos de las soluciones. Sí, hay que ver cada una de estas soluciones. A ver, la x es b sub n seno. Esto sería de una t sub n, ¿no? De x sub n. Que si usted se fija, bueno, como a cada una de ellas le saqué una constante, no sé, b sub n. Luego en esta, en la primera forma me salió una e, en la segunda forma, que sería la que está acá, también me sale una e, y en la tercera también me sale una d. Entonces al final esto lo lo que quiero decir es que lo puedo ver así, miren, serie. Sería la serie, en este caso, la vamos a poner de n igual a 1 hasta infinito, ya van a ver. Voy a agregar un a sub n, le voy a poner un t sombrero sub n. Ya van a ver por qué, de t. Por esta parte de x sub n que encontramos, que era, permítanme, esta parte que era seno de n pi lx, ¿no? Seno de n pi, todo eso sobre L. ¿Dónde? Bueno, vamos a decir que es todo esto, ¿verdad? ¿Dónde? Fíjense bien. A sub n, por lo que vimos de series de Fourier, eso es como tener una serie de seno. Entonces va a ser un 2 sobre L, integral de 0 a L. En este caso va a ser f de x seno de, en este caso, n pi x, ¿no? Porque acuérdense que esta sobre L de x, esta cuando yo la evalúo en 0, tiene que converger a la f de x. Entonces, si usted se fija que tiene que converger, esto es sí, solo sí, vamos a decir aquí, f de x en realidad va a ser esta serie de n igual a 1 hasta infinito de a sub n seno de, bueno, le hubiera puesto b mejor, ¿no? Porque es como una de seno, que es como una serie de Fourier de este, con, bueno, acá lo que estamos pidiendo es que t sombrerito valga 1, ¿no? Que se puede ver dónde esto y, bueno, t sub n de t vendría a ser los tres casos que encontramos, ¿no? Entonces vendría a ser estas tres. Habría que escribirlas todas. Bueno, esta es la sombrerito, entonces la primera es a medios de t más 1 por e a la menos a medios de t. Sí, creo que era eso. Y aquí pues, esta salió cuando el lambda perdón, el discriminante delta, llamémosle delta, era igual a 0, ¿no? La otra solución, si usted se fija, la otra solución
La otra solución era, era esta, ¿no? Como la E la saqué, entonces me va a quedar un 2 ahí. Sí, entonces 2 entre... Bueno, incluso esta constante se puede desaparecer y solo dejar esta, 1. Ok. La cosa es que la dejo de tal forma de que me dé 1. Habría que ver qué es lo que hay que hacer para evaluarlas, ¿no? Cuando evalúen 0 para que me quede la serie de Fourier. Eso se los dejo a ustedes, ¿sí? Es decir, hay que ponerle una constante ahí siempre. Posiblemente, sí, esta cumple de un solo, que cuando le evalúen 0 me dé 1, ¿sí? Pero bueno, la voy a hacer, no voy a ser perezoso. Solo que este video ya se me volvió bien largo, ¿no? Tal vez no se aburre. Cuando agarro esta, le evalúo en 0, esto es... Fíjense bien, vamos a poner acá, a ver, dibujemos. Si yo evalúo en 0 acá, Tsuken en 0, pues me va a quedar 2e sobre 2 alfa menos a. Esto vale 0 y esto vale 2 alfa, ¿no? Entonces, esta es la constante. Esta constante la multiplico por el beta sub n y es la parte de allá. Entonces, fíjense bien, como esta es la constante, lo que me debería de faltar. Entonces acá lo que debería de poner es esto. 1 sobre 2 alfa. 1 sobre 2 alfa de E a la menos A medios de T por 2 alfa coseno hiperbólico de, en este caso le llamamos alfa T a esto, ¿no? Más A seno hiperbólico de T. Y esto es si el discriminante era mayor que 0, ¿no? Fíjense bien, esa sería la constante para que yo tenga que el T sombrero, perdón, valga 1, ¿no? La otra constante es la que se multiplica, ¿no? Esta A sub n viene siendo la multiplicación de la B sub n por las distintas constantes, ya sea por E o B sub n por, en aquel caso era E sobre 2 alfa menos A y esto a su vez por 2 alfa, ¿no? Esta vendría a ser esa A sub n y etcétera. Y entonces en el último caso, que es el que tenemos acá, cuando lo evaluamos, en este caso la D solo es la D, entonces sí, porque este es 0. Entonces está bien. En este último caso solo es E a la menos A medios de T. Y aquí sería por un, espérenme, ya se me olvidó, coseno de beta T. Coseno de beta T más A sobre 2 beta, creo que era, ¿no? Seno de beta T. Aquí tengo un error en esta última. Seno hiperbólico. Seno hiperbólico de alfa T. Y esta era cuando el discriminante era menor que 0. Y entonces esa es la dichosa, pues, solución de la ecuación del telégrafo. Entonces, si nos dan la F, la encontramos como que fuera en serie de Fourier. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos llegado. Les agradezco su paciencia, ¿verdad? Este video está un poco largo, espero que le entiendan. Saludos. Saludos y tengan éxito.